Gracias por seguir en sintonía con nosotros en este viernes de salud y bienestar. Recibimos al doctor Francisco Benz Brugal, es médico rehabilitador, fisiatra, como popularmente se conocía. Ahora tenemos un término más actualizado. Bienvenido a Diálogo Urgente. Gracias, muy contento de estar aquí con ustedes y pues un placer. ¿En qué podría yo ayudar a toda la audiencia para edificar algunos conocimientos de medicina? De entrada, doctor, que un doctor madrugando es algo raro. Que no. Cuando tienen operaciones, pero doctor llegan tarde. Doctor, ¿qué es la fisiatría? Bueno, la especialidad se llama medicina física y rehabilitación y realmente es la especialidad que se encarga de atender una población que tiene algún tipo de discapacidad, tanto en que sea permanente o que sea transitoria. Hablamos de discapacidad permanente cuando es una persona que tiene una lesión medular, que no puede caminar, una amputación o algún tipo y la discapacidad transitoria, entonces sería una persona que tiene una lesión que le impide hacer el oficio para el cual ha sido contratado o ha estudiado o se ha preparado. Por ejemplo, un pianista que esté lesionado en una mano, un pitcher que tenga un hombro lesionado, esas son lesiones que impiden que una persona se maneje dentro de la vida diaria. Entonces, manejamos ese tipo de situaciones. Nuestro interés principal como especialidad, a diferencia de las otras especialidades, es que la persona funcione de manera correcta o que se readapte a una nueva realidad de manera poco traumática. ¿Y cuáles son las expectativas que una persona con una lesión de cualquier tipo, dependiendo de la profesión, tiene de recuperarse 100%? ¿Ha habido el mito como que cuando a un pitcher, se lesiona en el hombro, si algún corredor se lesiona en la pierna, en el tobillo, como que ya, como que... Hasta ahí llegó. Sí. Ahora, ¿qué expectativa le da la ciencia a estas actualizaciones de ustedes en esta especialidad? Bueno, la ciencia avanza de manera muy rápida y una de las cosas importantes cuando uno tiene un sistema de salud en países en vía de desarrollo y en países desarrollados es pensar primero en la prevención. Y en el caso de las lesiones de los atletas, el énfasis principal es la prevención, y la prevención tiene que ver con un sistema de fortalecimiento, estiramiento de las articulaciones para evitar que la persona llegue a lesionarse. La segunda parte es una educación en la motricidad, o sea, en el movimiento. Si usted es un pitcher y usted está pitchando, hay que enseñarlo a lanzar de una forma en la cual ustedes no se vayan a lesionar. Si no, pregúntenle a Bartolo Colón, que después de viejo aprendió a lanzar y muy bien y no se lesiona ya. Y obviamente a Bartolo le hicieron un procedimiento con células madre, pero después de eso hay que aprender y cambiar hay que cambiar la moción. Entonces, usted lo dice porque él era un power pitcher. El power pitcher aprendió a cambiar, a tirar, o sea, hizo una readaptación, y eso es realmente lo que se llama rehabilitación. No es solamente terapia física, como la gente piensa, póngase un paño caliente, póngase un paño frío, sino es todo ese conjunto de medidas clínicas, terapéuticas, psicológicas, técnicas y técnicas. Doctor, pues eso implica que ustedes, los fisiatras, los fisioterapeutas, tienen también que ponerse a leer manuales de deporte. Pero es que nosotros tenemos que conocer la biomecánica, o sea, como si fuéramos a lanzar. Como las articulaciones, como si fuéramos a pichar. Doctor, vamos a hablar de un caso específico. Hay algo que se escucha mucho por ahí, el manguito rotador. Que los pitchers debe ser una de las lesiones más comunes en pitcher, pero también que más acaban con lesiones. Claro. Primero, ¿qué es el manguito rotador en un pitcher? ¿Cuál es su funcionamiento y cómo ustedes trabajan eso? Bueno, en el ser humano el manguito rotador es un conjunto de músculos que están en el hombro y que lo que hacen es que mantienen el húmero, la cabeza del húmero, pegada al torso, o sea, a la escápula, que es el hueso, el omóplato, lo mantiene pegado. Entonces amarran el hombro de una forma como si fuera un mueble de ratán y en las agarraderas lo agarran. Entonces lo que hacen es que permiten que cuando uno hace movimientos fuera del plano del cuerpo, el hombro no se salga. Entonces lo mantienen el eje de rotación, porque el húmero tiene un eje de rotación. Entonces cuando usted hace ese movimiento de carga, el hombro está tratando de salirse, pero el manguito rotador se lo impide.
Entonces es todo el movimiento del pitcher es un movimiento antinatura, o sea, te está tratando de combatir algo que está fuera de la naturaleza del ser humano, tratar de sacar la articulación del hombro, y el manguito rotador trata de impedírselo. Llega un momento en el cual, pues con tanto trabajo y a lo mejor una mecánica no muy buena de lanzamiento, pues llega a lesionarse el manguito rotador. El manguito rotador tiene distintos músculos, el supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular, pero ponernos a nombrar no es dar una clase de anatomía, sino... Y ya que estamos en ese tema, usted mencionó el caso de Bartolo Colón con las células madres, también tenemos conocimientos de algunos usos o supuestos usos de esteroides en peloteros. ¿En qué punto incide la rehabilitación, la fisioterapia? ¿Cómo se conjuga con este tipo de suplementos o herramientas? Lo primero que un especialista en medicina física y rehabilitación y medicina deportiva puede utilizar procedimientos de medicina regenerativa o procedimientos biológicos, como se llama, en sus pacientes, si lo considera necesario. Pero la WADA, en el caso de los atletas competitivos a nivel del Comité Olímpico, de federaciones olímpicas, pues obviamente tiene algunas regulaciones. En la actualidad, por ejemplo, con los procedimientos de PRP, se sabe que hay que hacer una excepción médica con el atleta. Hay que notificar a la federación que ese atleta necesita este tratamiento y que pues se lo hemos administrado por una necesidad y obviamente no va a pasar nada. Igual pasa con los corticoides y medicamentos esteroides. Si usted lo va a utilizar como por un problema médico, tiene que notificar previo que usted tiene el interés de utilizar ese medicamento o que lo utilizó en una emergencia médica para este paciente, porque este paciente dará positivo y obviamente puede tener problemas. Pero si tiene esa exerción clínica del médico, pues está perfecto. Por eso nadie le cree a la tenista la rusa. Sí, Kornikova. Ana Kornikova. No, a la Sharapova. María Sharapova, que ella dio positivo para esta sustancia. Entonces están cuestionando al staff médico de ella, porque realmente el staff médico debió haber notificado o debió haberse dado cuenta. Particularmente yo tengo el site de internet de la WADA y me meto cada 2 meses porque puede ser que una sustancia que antes no era prohibida lo viven notificando. Doctor, consecuencias de la cortisona. Yo soy un pitcher, en medio de una serie final, me siento una molestia, viene Colombia. No, yo no haría eso. Me inyecta la cortisona. La cortisona me puede aliviar el momento, pero ¿cuál es la consecuencia de la cortisona? Mira, lo primero que hay que tratar de eliminar, la palabra cortisona es un término que no debe ser utilizado, porque la cortisona fue el primer producto derivado del cortisol. Y realmente en los años 60, 50, 70 dio muchos problemas renales, problemas en la cosa, pero ya luego de ahí empezaron a sacar derivados de la cortisona, como la triamcinolona, como la metilprednisolona, que eran medicamentos. Todo terminado en lona. Exactamente, porque eran primos. Entonces terminan en la lona y no son luchadores, pero realmente lo que sucede es que esos medicamentos... O sea que eso es un mito ya. Esos medicamentos realmente causan problemas en la articulación, pero nunca con el impacto de la cortisona original. Wow. ¿Entiendes? Entonces, hay mucho de mito en esto de la cortisona. Ahora, la cortisona es prudente utilizarla cuando el médico lo considera prudente y tiene el pleno conocimiento de la lesión y sabe que el beneficio es mejor que el daño que ella causa. Porque todos los medicamentos causan algún tipo de problema, pero la clave de eso es cuando usted lo va a utilizar. Doctor, hablemos de prevención. De hecho, pienso que una política del gobierno a través de uno de sus ejes, como es el caso del seguro Senasa, ha lanzado una campaña de prevención. Entre tantos otros ejes de salud que hablan de prevención. Usted decía ahorita que lo importante es prevenir. En este mundo de bienestar, que todo el mundo quiere estar fit, que todo el mundo va al gimnasio, que todo el mundo va a correr, vamos a dar algunos tips. Por ejemplo, la gente que corre en el Mirador, que corre en el Olímpico, que hay desierto que se puede lastimar la cadera, las rodillas, ¿cuáles son las cosas que debe tomar en cuenta, hasta el tipo de zapato que deba tener para hacer este tipo de ejercicio? Pues mira, lo primero que te voy a empezar es que hay muchas personas, por ejemplo, que están en sobrepeso, en obesidad tipo 1, esas personas, o sea, los gorditos específicamente, que generalmente no han tenido una historia de ser atletas en los últimos 10 años o de 6 años en adelante, pues obviamente iniciar a correr como un deporte, obviamente puede ser perjudicial para sus articulaciones,
probablemente quizás es más prudente tomar en cuenta un deporte que tenga una descarga de peso, como natación, como algún otro tipo de... esas son las primeras personas que llegan y se lesionan de inmediato. ¿Por qué? Porque han escogido un deporte que no es adecuado al momento que ellos están viviendo. Probablemente si se quitan 10, 12, 15 libras, les gusta correr, probablemente es el momento de iniciar a correr. Ay, no me diga eso, doctor, porque yo siendo gente gordita, así como usted dice, lo que les recomiendo es que trote de una vez, porque entiendo que es como más fácil claro, se pierde pero el problema es que si es muy fácil perder peso trotando, pero la carga articular de una persona, que imagínate, cuando tú corres, tú cargas el peso del cuerpo en tus articulaciones de la pierna aproximadamente 5 veces. Wow. Ya no voy a dar más consejos, lo voy a remitir a donde usted. Entonces, la escogencia del deporte es importante. Obviamente, no quiero decir que toda la persona que tenga sobrepeso vaya al mirador y se va a lesionar, pero un alto porcentaje de ellos sí, y por eso usted ve una persona pequeña, con poco peso, que corre y dice, pero no, este individuo no se lesiona. Bueno, obviamente hay lo que se llaman biotipos para cada deporte, y eso en los países desarrollados, incluso las personas que practican deporte se escogen desde pequeño. Este tiene perfil de gimnasta. Doctor, lo que dice Colombia es importante porque aquí los deportes se ponen como de moda. Ahora todo el mundo corre y todo el mundo hace crossfit, todo el mundo. La pisada, doctor, ¿qué tan importante es? Porque la gente cree también que una lesión a mí me dobló un tobillo. Pero hay lesiones que no se ven, como bien usted apunta, y se van desarrollando. Claro, La pisada en el deporte, ¿qué tan importante es? Bueno, la pisada es importante en todo, no solamente en caminar, en estar parado, y en todo esto. Pero realmente tenemos muchos tipos de pie. Tenemos el pie que tiene un puente, o sea, un arco longitudinal superior muy pronunciado, que es el pie cabo, que son esas personas que tienen el arco del pie muy pronunciado. Tenemos las personas que tienen pie plano, que no tienen arco longitudinal superior, y tenemos las personas que tienen un arco neutro, o sea que no es ni muy alto ni muy bajo. Entonces, dependiendo del tipo de pie, lo que se llama el supinador, el pronador, que es el que lo mete hacia adentro, y está el neutral, que es el que lo deja en el mismo centro. Entonces, en ese eje, pues uno escoge los zapatos que se van a elegir para los atletas, para evitar la lesión, y cada quien tiene que saber cuál es su tipo de pisada para elegir su tipo de calzado. Estamos lejos de ahí. Obviamente, si tú supieras que la población de corredores de la República Dominicana, por lo menos los que se meten en grupos de corredores que tengan buenos coaches, generalmente lo coachean bastante bien para el inicio, pero lo importante, y me han pasado mucho, es que usted escoja un tipo de calzado y trate de quedarse en el que le quede más cómodo, y no pensar que, bueno, yo soy supinador, pero aquí solamente hay neutrales, voy a comprar neutrales. Bueno, trate de buscar un supinador, y cuando encuentre el supinador, no escoja el más bonito, escoja el que le quede más cómodo, porque la comodidad mentalmente también ejerce una función sobre las lesiones. Usted cuando llegó me preguntó, Luis, ¿cómo sigue la corredera? Porque lo había entrevistado en otros espacios que estaba y sabe que yo corro. Le digo, doctor, tengo una pequeña molestia en una rodilla que fui tratado anteriormente. Usted me habló de plasma rico en plaquetas. ¿Qué es eso? Bueno, el plasma ¿Y qué función hace? El plasma rico en plaquetas es un biológico, es un tratamiento biológico en el cual se utiliza la sangre del propio individuo, se centrifuga, se separan los factores del plasma, las plaquetas y los factores de regeneración, y se hace un preparado en el cual se inyecta las articulaciones que están lesionadas, y eso hace que el mismo organismo se encargue de reclutar los factores de regeneración y mejoren muchas de las lesiones, tanto en articulaciones como en los tendones y ligamentos. ¿Qué sucede? Que cuando una lesión, y esto no es un sustituto de la cirugía, que mucha gente está pensando que eso es un sustituto de la cirugía, pero si es una lesión de leve a moderada, sí podría ayudar mucho. Y obviamente la abuela que tiene una rodilla que está colapsada y que tienen que ponerle una prótesis tampoco le va a funcionar, porque cuando hay que operar, hay que operar. Pero las personas que tienen lesiones deportivas, que son jóvenes, que tienen el ímpetu y quieren mejorar más rápido las lesiones, pues el PRP generalmente es un acelerador de la curación de una lesión. Ahorita no concluimos la parte de dónde es recomendable correr. Por ejemplo, ¿cuáles son los mejores, las mejores estructuras? Bueno, generalmente
el chebrón, la grama, son superficies para novatos, para comenzar, que son suficientes, que son bastante buenos, siempre y cuando tengan una superficie regular y que sea recta. Las subidas y las bajadas generalmente lesionan más en las personas. Entonces hay que tratar de buscar una superficie plana y obviamente, por ejemplo, la pista de correr el olímpico que amortigua, pues es una buena superficie para iniciar. Ya luego, entonces lo que le dicen la tarbia, ¿verdad? O sea, la calle puramente, eso es una superficie más dura. Y obviamente cuando uno cae, pues el impacto en las rodillas, en la cadera, es mucho mayor. Una cosa importante también, Colombia, sería decir que el corredor no debe ser un individuo de gimnasio super fit, pero sí tiene que tener una buena tonificación muscular. Entonces hay que combinar ejercicios de fortalecimiento de las partes incluidas en el deporte, o sea, de la pierna, de la cadera, cuando uno está practicando running, o sea, cuando uno está corriendo. Eso es muy importante, porque los corredores piensan que solamente es ir a correr, y eso son la mayoría de las personas que se lesionan. Doctor, la alimentación, ¿qué tan influyente es para evitar una lesión? En todo es muy influyente. Una alimentación rica en proteína va a mejorar la estructura de los músculos, va a permitir que se destruya menos el músculo. Obviamente los carbohidratos tienen un papel importante en la energía inmediata que utiliza el organismo. O sea que si tú te pones a ver, una dieta balanceada realmente es el mejor consejo para un atleta. Y obviamente en ciertos grados de competición ya cuando la persona es profesional, pues hay dietas específicas para aumentar potencia, para más energía, dependiendo de lo que tú quieras conseguir. Luis ha preguntado de la comida y la bebida, o sea, un corredor, un deportista, ¿cuántos tragos por semana puede darse o no importa? Esto no compite, hablando de bebidas alcohólicas. Acuérdese que todo en la vida es posible con prudencia. Y obviamente el problema es que la prudencia es un término muy subjetivo. Entonces, ¿qué es prudencia para ti? ¿Qué es prudencia para mí? Entonces, y aparte de eso, ahí es que está la cosa. Pero realmente tomarse una copa de vino, una copa de vino con la cena, una copa de vino al día, ha probado médicamente ser Doctor, se está hablando de bebida, dígame la realidad. Usted me está hablando de una copa de vino. Colombia es lo que está diciendo, porque Víctor está preocupado. Yo los viernes me doy mi trago, esos son algunos, yo no, pues yo no bebo. Yo los viernes me doy mi trago. Un ejemplo. ¿Qué nivel? ¿Cómo eso influye? Eso es lo que estamos hablando. Bueno, al fin y al cabo, acuérdense que el alcohol tiene un impacto sobre los niveles de glicemia del cuerpo. Entonces, una persona que empiece a correr y a hacer ejercicio intenso luego de haber bebido, pues puede tener una hipoglicemia. Y esa hipoglicemia puede llevar a una persona incluso a perder la conciencia. Hay personas que incluso son diabéticos jóvenes y no lo saben y se dan cuenta haciendo ejercicio luego de un régimen intenso de bebida. Bueno, una pregunta saliendo del tema de la ingesta de alimentos y bebidas. Usted mencionó el CrossFit, que es algo bueno, que está de moda, son movimientos extremos. ¿Cuál es el riesgo de lesión? ¿Cómo la gente puede prepararse antes de iniciar quizás una de estas modas a nivel del bienestar y la belleza, pero específicamente en el tema del CrossFit? Bueno, yo siempre digo que en la vida es una escuela, pero la escuela es el mejor ejemplo para explicarte eso. Cuando tú entras a la escuela, tú te inscribes en nido, luego nido 1, 2, llega al intermedio, octavo, luego te gradúas de bachillerato y luego pasas a la universidad si quieres seguir, ¿verdad? Bueno, pues en el ejercicio existe también ese tipo de cosas. Si usted nunca ha hecho ejercicio en su vida, probablemente inscribirse en cuarto de bachillerato no sería la mejor idea. Va a pasar mucho trabajo. Claro. Entonces, bueno, pues el CrossFit es probablemente un grado muy avanzado de ejercicio y requiere que una persona tenga una memoria muscular muy buena. O sea, que tiene que haber sido una persona que ha hecho ejercicio por gran parte del tiempo, por lo menos 1 o 2 años. Y cuando su cuerpo, de una forma constante, ya obviamente dice, esto es muy poco lo que tú me estás dando, pues probablemente entonces usted dice, bueno, déjame buscar una actividad que me permita desarrollarme más. Y entonces el CrossFit es una buena elección.
cuando yo veo personas que van a mi oficina, que son todo el tiempo 3 y 4, que practican CrossFit, y me dicen, bueno, yo me inscribí aquí, yo no tenía nada que hacer y tengo 3 meses haciendo esto y ya estoy lesionado. Bueno, realmente es una mala elección. Doctor, los esteroides, no quiero que se vaya usted aquí sin ese tema, ¿cuánto pueden influenciar? Porque en béisbol, para poner un tema específico, una época de esteroides. El esteroide te ayuda al rendimiento, te ayuda a no cansarte. ¿Eso se refleja posterior en el músculo? ¿Puede causar lesiones al momento de dejarlo Los anabólicos, los esteroides anabólicos, que es a lo que tú te refieres, realmente han probado que permiten al cuerpo reclutar masa muscular de una forma más agresiva, y obviamente también hay algunos medicamentos que ayudan a aumentar el rendimiento, que no son esteroides, sino que son sustancias prohibidas, como lo que usaba Sharapova, que lo que hacía era que mejoraba la circulación y por ende ya podía respirar más rápido, se cansaba menos. Pero en este caso los anabólicos lo que hacen es que reclutan masa muscular y la persona se pone muy fuerte. Pero hay cambios en la estructura del individuo que son evidentes. Si tú te pones a ver una foto de Barry Bonds cuando era novato, de Pittsburgh, y una de San Francisco, tú dices, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Tú te pones a ver una foto probablemente de Maguire y de nuestro Sammy o de algunos, cuando eran novatos y cuando estaban y tú decías, algo está pasando aquí. ¿Y realmente no se puede lograr eso, doctor, como dice Colombia, a base de ejercicio? Obligatoriamente tenían esos muchachos que caer para dar ese cambio en anabólicos. Es que la naturaleza es muy sabia y existen los biotipos, el ectomorfo, el mesomorfo, el endomorfo, que son individuos que son tu tipo de corpulencia, y eso tú lo puedes cambiar con los anabólicos. ¿Qué se inyectaba Ale, doctor? Bueno, biogénesis, la últimamente era productos en base a hormonas del crecimiento, creo que era generalmente, y eso. ¿Y él quería ser más grande? No. Crecimiento horizontal. No, lo que pasa pero realmente Biogénesis era una compañía que se encargaba de suplirle a ellos esas hormonas. Y doctor, obviamente el alto rendimiento, una campaña de béisbol de 100 y pico de partidos, donde prácticamente esos individuos no tienen descanso. Yo recuerdo un beisbolista de Grandes Ligas dominicano muy serio, que nunca fue, decía que cuando él estaba en San Francisco, él se tiraba en una tina de hielo a descansar y estaba explotado, y él decía que Barry González igualito, y decía, vamos a vacilar, vámonos de fiesta. Entonces, ahora me va a poner usted a darle en mente quién era compañero de Barry Bonds. ¿Hasta qué punto, doctor, la industria en el caso del béisbol, y hemos mencionado el caso de la tenista, y hemos mencionado ahí el ciclista más famoso, tuvo episodios, hasta qué punto la industria del deporte ha exigido más de lo que la naturaleza humana puede dar y ha distorsionado los números que sí deberían ser? Yo diría que la ambición humana realmente, porque la industria del deporte no te exige nada, simplemente te exige que ames el deporte y que lo respetes. Entonces, obviamente, las reglas están dadas, los récords están ahí, pero no podemos confundir lo que son las ligas profesionales con el olimpismo y los deportes federados, que realmente se supone que todavía deben de conservar esa belleza del amor al deporte. Una de las condiciones que tiene mi compañera Colombia Alcántara, que es una conocedora de varios puntos, por su trayectoria, sobre todo entrevistando personalidades. Yo sé que esa pregunta ya se la hace, porque en Grandes Ligas, que vinimos de una huelga, Bob Selly, que era el ex comisionado, era dueño de un equipo, permitió eso, doctor. Entonces sí, también hay veces que la industria te exige. Bueno, fíjate que te diferencié los dos tipos de deporte. Te dije, está el deporte profesional, que te exige un rendimiento, y obviamente donde tú eres un empleado. Pero es la meta de cualquier deportista, entrar en esas élites, porque entonces ¿de qué vive? Y también es cuestión de un porcentaje. No, es que hay toda una discusión ética que no está en ningún que yo no te lo estoy cuestionando, pero simple y llanamente te digo que hasta dónde tú te metes en un sitio donde están usando drogas controladas, y tú, porque todo el mundo lo está haciendo, lo hace. Entonces ya ahí hay un problema de la persona también. Doctor, ¿y dónde la gente puede ir? ¿Dónde usted? Porque yo voy para allá, y tú no mandes los gorditos a correr, mándalo allá. Bueno, yo realmente tengo mi oficina, mi centro de rehabilitación y medicina deportiva, que se llama Rehabilitec, que está en la Abraham Lincoln,
en Grupo Yunen, en el segundo piso, se llama en el 829-681-0002. Y también estoy dirigiendo el Departamento de Medicina Física, Rehabilitación y Salud Deportiva de Sedimat. Bueno, entonces en Sedimat y en el Grupo Yunen. Rehabilitec, ahí podemos conseguir al doctor Francisco Benz Brugal. Antes de irnos, yo sí quisiera, así a modo breve, que pudiéramos orientar a las personas que se quieren iniciar. Como usted bien ha dicho, no solo es rehabilitar, sino prevenir. Las personas que quieran iniciar, que se contagian con ver estas personalidades en Instagram, con esos videitos y que quieren arrancar, ejercitarse, ¿qué usted les recomienda? Háganse un buen chequeo cardiovascular primero para prevenir cualquier caso de muerte súbita o de problemas cardiovasculares, y háganse un buen chequeo osteomuscular para ver si usted no tiene alguna deficiencia osteomuscular que le impida hacer el deporte que usted escogió. Tirarse un ciclón, doctor, antes de correr, ¿qué significa? Voy para allá, doctor. Voy para allá, sin duda. Hacerme ese chequeo. ¿Pero ya tú estás tarde, Colombia? No, que voy a empezar un programa nuevo. Doctor, una mujer que pone un video corriendo un domingo, pero a 1000, no. Bueno, nos vamos a la pausa. Ha sido un placer y ha sido muy instructivo conversar con el doctor Francisco Benz Brugal. Ya usted sabe dónde puede conseguirlo. Vamos a la pausa y regresamos en breve, cerrando este viernes aquí en Diálogo Urgente. Muchas gracias, doctor.